Noches oscuras al estilo pop. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Noches oscuras al estilo pop. Mi nombre es Victoria Patti y en este momento te voy a relatar una de las historias más largas y a la vez más intrigantes de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, segunda parte. Así que sin más preámbulo, comencemos. Recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rapsodias. Quizá fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de su sentido creí percibir, y por primera vez, una acabada conciencia por parte de Usher, de que su encumbrada razón vacilaba sobre su trono. Los versos que él tituló El Palacio Encantado decían poco o más o menos así. En el más verde de los valles que habían ángeles benéficos, erguíase un palacio lleno de majestad y hermosura, dominio del rey pensamiento, allí se alzaba, y nunca un sinfín batió sus alas sobre cosa tan bella. Amarillos pendones sobre el techo, flotaban dúreos y gloriosos. Todo eso fue hace mucho, en los más viejos tiempos. Y con la brisa que jugaba en tan gozosos días, por las almenas se expandía una fragancia alada. Y los que erraban en el valle, por dos ventanas luminosas a los espíritus veían danzar al ritmo de laudes, en torno al trono donde, por Fortunato, envuelto en merecida pompa, sentábase el señor del reino. Y de rubíes y de perlas era la puerta del palacio, de donde como un río fluían centellando los ecos de gentil tarea, la de cantar con altas voces el genio y el ingenio de su rey soberano. Más criaturas malignas invadieron, vestidas de tristeza, aquel dominio. Duelo y luto, nunca más nacerá otra alborada. Y en torno del palacio la hermosura que antaño florecía entre rubores es solo una olvidada historia sepulta en viejos tiempos. Y los viajeros desde el valle por las ventanas ahora rojas ven vastas formas que se mueven en fantasmales discordancias, mientras cual espectral torrente por la pálida puerta sale una horrenda multitud que ríe, pues la sonrisa ha muerto. Recuerdo bien que las sugestiones nacidas de esta balada nos lanzaron a una corriente de pensamientos donde se manifestó una opinión de Usher que menciono no por su novedad, pues otros hombres han pensado así, sino para explicar la obstinación con que la defendió. En líneas generales afirmaba la sensibilidad de todos los seres vegetales, pero en su desordenada fantasía la idea había asumido un carácter mucho más audaz. Invadía bajo ciertas condiciones el reino de lo inorgánico. Me faltaban palabras para expresar todo el alcance o el vehemente abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, se vinculaba, como ya lo he insinuado, con las piedras grises de la casa de sus antepasados. Las condiciones de la sensibilidad habían sido satisfechas, imaginaba él, por el método de colocación de esas piedras, por el orden en que estaban dispuestas, así como por los numerosos hongos que las cubrían y los marchitos árboles circundantes, pero sobre todo por la prolongación inmodificada de este orden y su duplicación en las quietas aguas del estanque. Su evidencia, la evidencia de esa sensibilidad, podía comprobarse, dijo, y al oírlo me estremecí, en la gradual pero segura condensación de una atmósfera propia en torno a las aguas y a los muros. El resultado era discernible, añadió, en esa silenciosa, más inoportuna y terrible influencia que durante siglos había modelado los destinos de la familia, haciendo de él eso que ahora estaba yo viendo, eso que él era. Tales opiniones no necesitan comentario y no voy a realizar ninguno. Nuestros libros, los libros que durante años constituyeran
no pequeña parte de la existencia intelectual del enfermo estaban, como puede suponerse, en estricto acuerdo con este carácter espectral. Estudiábamos juntos obras tales como el Bertbert, el Cartetrus de Grousset, el Belphégor de Maquiavelo, del cielo y del infierno de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicolas Klim de Holberg, la quiromancia de Robert Fludd, de Jean d'Imagine y de Lacombe, el viaje a la distancia azul de Tieck y la ciudad de sol de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octavo del Directorium Inquisitorium del dominico Aymeric de Giron, y habían pasajes de Pomponius Mela sobre los viejos sátiros africanos y egipcios, con los cuales Usher soñaba horas enteras, pero encontraba su principal deleite en la lectura. Cuidadosa de un rarísimo y curioso libro gótico en cuarto, el manual de una iglesia olvidada, Las Mortuorium Corum Ecclesiae Majesty. No podía dejar de pensar en el extraño ritual de esa obra y en su probable influencia sobre el hipocondriaco, cuando una noche, tras informarme bruscamente de que Lady Madeline había dejado de existir, declaró su intención de preservar su cuerpo durante 15 días antes de su inhumación definitiva en una de las numerosas criptas del edificio. El humano motivo que alegaba para justificar esta singular conducta no me dejó en libertad de discutir. El hermano había llegado a esta decisión, así me dijo, considerando el carácter insólito de la enfermedad de la difunta. Ciertas importunas y ansiosas averiguaciones por parte de sus médicos, la remota y expuesta situación del cementerio familiar. No he de negar que cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con quien me cruzara en la escalera el día de mi llegada a la casa, no tuve deseo de oponerme a lo que consideré una precaución inofensiva y en modo alguno extraña. A pedido de Usher lo ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria, y en el ataúd los dos solos llevamos el cuerpo a su lugar de descanso, la cripta donde lo depositamos por tanto tiempo clausurada que las antorchas casi se apagaron en su atmósfera opresiva, dándonos poca oportunidad para examinarla. Era pequeña, húmeda y desprovista de toda fuente de luz. Estaba a gran profundidad justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Evidentemente había desempeñado en remotos tiempos feudales el siniestro oficio de mazmorra, y en los últimos tiempos el de depósito de pólvora o alguna otra sustancia combustible, pues una parte del piso y todo el interior del largo pasillo abovedado que nos llevará hasta allí estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo tenía una protección semejante. Su inmenso peso, al moverse sobre los goznes, producía un chirrido agudo e insólito. Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes en aquella región de horror, retiramos parcialmente hacia un lado la tapa todavía suelta del ataúd y miramos la cara de su ocupante. Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que atrajo mi atención, y Usher, adivinando quizá mis pensamientos, murmuró algunas palabras por las que supe que la muerta y él eran mellizos y que ambos habían existido siempre simpatías casi inexplicables. Nuestros ojos, sin embargo, no se detuvieron mucho en la muerta porque no podíamos mirarla sin espanto. El mal que llevara a Lady Madeline a la tumba en la fuerza de la juventud había dejado, como es frecuente en todas las enfermedades de naturaleza estrictamente cataléptica, la ironía de un débil rubor en el pecho y la cara, y esa sonrisa suspicaz, lánguida, que es tan terrible en la muerte. Volvimos la tapa a su sitio, la atornillamos, y asegurada la puerta de hierro, emprendimos camino con fatiga hacia los aposentos apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa. Y entonces, transcurridos algunos días de amarga pena, sobrevino un cambio visible en las características del desorden mental de mi amigo. Sus maneras habituales habían desaparecido, descuidaba u olvidaba sus ocupaciones comunes, erraba de aposento en aposento con paso presuroso, desigual, sin rumbo.
La palidez de su semblante había adquirido, si era posible tal cosa, un tinte más espectral, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. El tono a veces ronco de su voz ya no se oía, y una vacilación trémula como en el colmo del terror caracterizaba ahora su pronunciación. Por momentos, en verdad, pensé que algún secreto opresivo dominaba su mente agitada sin descanso y que luchaba por conseguir valor suficiente para divulgarlo. Otras veces, en cambio, me veía obligada a reducirlo todo a las meras e inexplicables divagaciones de la locura, pues lo veía contemplar el vacío horas enteras, en actitud de profundísima atención, como si escuchara algún sonido imaginario. No es de extrañarse que su estado me aterrara, que me inficionara. Sentía a mi alrededor, a pasos lentos pero seguros, se deslizaban las extrañas influencias de sus supersticiones fantásticas y contagiosas. Al retirarme a mi dormitorio a la noche del 7º u 8º día después de que Lady Madeline fuera depositada en la mazmorra, y siendo ya muy tarde, experimenté de manera especial y con toda su fuerza esos sentimientos. El sueño no se acercaba a mi lecho y las horas pasaban y pasaban. Luché por racionalizar la nerviosidad que me dominaba. Traté de convencerme de que mucho, si no todo lo que sentía era causado por la desconcertante influencia del lúgubre moblaje de la habitación, de los tapices oscuros y raídos que, atormentados por el soplo de una tempestad incipiente, se balanceaban espasmódicos de aquí para allá sobre los muros y crujían desagradablemente alrededor de los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos eran infructuosos. Un temblor incontenible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo y al fin se instaló sobre mi propio corazón un incubo. El peso de una alarma por completo inmotivada. Lo sacudí jadeando, luchando, me incorporé sobre las almohadas. Y mientras miraba ansiosamente la intensa oscuridad del aposento, presté atención, ignoro por qué, salvo que me impulsó una fuerza instintiva, a ciertos sonidos ahogados, indefinidos, que llegaban en las pausas de la tormenta con largos intervalos, no sé de dónde. Dominado por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable, me vestí a prisa, pues sabía que no iba a dormir más durante la noche, e intenté salir de la lamentable condición en que me había caído, recorriendo rápidamente la habitación de un extremo a otro. Había dado unas pocas vueltas cuando un ligero paso en una escalera contigua atrajo mi atención. Reconocí entonces el paso de Usher. Un instante después llamaba con un toque suave a mi puerta y entraba con una lámpara. Su semblante tenía, como de costumbre, una palidez cadavérica, pero además había en sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidentemente reprimida en toda su actitud. Su aire me espantó, pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo, y hasta acogí su presencia con alivio. «¿No lo has visto?», dijo bruscamente después de echar una mirada a su alrededor en silencio. «¿No lo has visto? Pues aguarda y lo verás». Y diciendo esto, protegió cuidadosamente la lámpara, se precipitó a una de las ventanas, la abrió de par en par a la tormenta. La ráfaga entró con furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era, en verdad, una noche tempestuosa, pero de una belleza severa, extrañamente singular en su terror y en su hermosura. Al parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento, y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que oprimían casi las torrecillas de la casa, no nos impedía advertir la viviente velocidad con que acudían de todos los puntos, mezclándose unas u otras sin alejarse. Digo que aún su excesiva densidad no nos impedía advertirlo, y sin embargo no nos llegaba ni un atismo de la luna o de las estrellas, ni se veía el brillo de un relámpago, pero las superficies inferiores de las grandes masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban, resplandecían en la luz extranatural de una exhalación gaseosa, apenas luminosa y claramente visible, que se cernía sobre la casa y la amortajaba. «No debes mirar»,
«No mirarás eso», dije, estremeciéndome mientras con suave violencia apartaba a Usher de la ventana para conducirle a un asiento. «Estos espectáculos que te confunden son simples fenómenos eléctricos, nada extraños o quizá tengan su horrible origen en el miasma corrupto del estanque. Cerremos esta ventana, el aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Yo leeré y tú me escucharás, y así pasaremos juntos esta terrible noche». El antiguo volumen que había tomado era Madrest, de Sir Lancelot Canning, pero lo había calificado de favorito de Usher más por triste broma que en serio, pues poco había en su prolijidad tosca, sin imaginación, que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Pero era el único libro que tenía a la mano y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba al hipocondríaco pudiera hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes, aún en la exageración de la locura que yo iba a leerle. De haber juzgado, a decir verdad, por la extraña y tensa vivacidad con que se escuchaba o parecía escuchar las palabras de la historia, me hubiera felicitado por el éxito de mi idea. Había llegado a esa parte bien conocida de la historia en que Ethelred, el héroe de Trist, después de sus vanos intentos de introducirse por las buenas en la morada del eremita, procede a entrar por la fuerza. Así se recordará las palabras del relator, que son las siguientes. Y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso y fortalecido, además, gracias al poder del vino que había bebido, no aguantó el momento de parlamentar con el eremita, quien en realidad era de índole obstinada y maligna, mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano con guantalete y, tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió, lo destrozó todo en tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma. Al terminar esta frase me sobresalté y por un momento me detuve, pues me pareció, aunque enseguida concluí que mi excitada imaginación me había engañado, me pareció que de alguna remotísima parte de la mansión llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta similitud, el eco, aunque sofocado y sordo, por cierto, del mismísimo ruido de rotura, de destrozo que Lancelot había descrito con tanto detalle. Fue sin duda alguna la coincidencia lo que atrajo mi atención, pues entre el crujir de los bastidores de las ventanas y los mezclados ruidos habituales de la tormenta creciente, el sonido en sí mismo nada tenía a buen seguro que pudiera interesarme o distraerme. Y continué el relato. Pero el buen campeón Ethelred pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales del maligno eremita y encontrar en cambio un dragón prodigioso, cubierto de escamas, con lengua de fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro con un piso de plata, y del muro colgaba un escudo de bronce reluciente con esta leyenda: quien entra aquí conquistador será, quien mate al dragón el escudo ganará. Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y lanzó su apestado aliento con un rugido, uno tan hórrido y bronco y además tan penetrante que Ethelred se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible ruido, tal como jamás se había oído hasta entonces. Aquí me detuve otra vez bruscamente y ahora con un sentimiento de violento asombro, pues no podía dudar que en esta oportunidad había escuchado realmente, aunque me resultaba imposible decir de qué dirección procedía, un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado, la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural alarido del dragón, tal como lo describía el novelista. Oprimido, como por cierto lo estaba desde la segunda y más extraordinaria coincidencia, por 1000 sensaciones contradictorias en las cuales predominaban el asombro y un extremado terror, conservé sin embargo suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero.
No era nada seguro que hubiese advertido los sonidos en cuestión, aunque se había producido durante los últimos minutos una evidente y extraña alteración en su apariencia. Desde su posición frente a mí había hecho girar gradualmente su silla, de modo que estaba sentado mirando hacia la puerta de la habitación. Y así solo en la parte podía ver yo sus facciones, aunque percibía sus labios temblorosos como si murmuraran algo inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero supe que no estaba dormido por los ojos muy abiertos, fijos, que vi al echarle una mirada de perfil. El movimiento del cuerpo contradecía también esta idea, pues se mecía de un lado a otro con un balanceo suave, pero constante y uniforme. Luego de advertir rápidamente todo esto, proseguía el relato de Launcelot, que decía así. Y entonces el campeón, después de escapar a la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto, apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el agentado pavimento del castillo, hasta donde colgaba del muro el escudo, el cual entonces no esperó su llegada, sino que cayó a sus pies, sobre el piso de plata con grandísimo y terrible fragor. Apenas habían salido de mis labios estas palabras cuando, como si realmente un escudo de bronce en ese momento hubiera caído con todo su peso sobre un pavimento de plata, percibí un eco claro, profundo, metálico y resonante, aunque en apariencia sofocado. Incapaz de dominar mis nervios, me puse de pie de un salto, pero el acompasado movimiento de Usher no se interrumpió. Me precipité al sillón donde estaba sentado. Sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona una rigidez pétrea, pero cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió mi cuerpo. Una sonrisa malsana tembló en sus labios y vi que hablaba con un murmullo bajo, apresurado, ininteligible, como si no advirtiera mi presencia. Inclinándome sobre él, muy cerca, bebí por fin el horrible significado de sus palabras. ¿No lo oyes? Sí lo oigo y lo he oído. Mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído, pero no me atrevía. ¡Oh, compadéceme! Mísero de mí desventurado, no me atrevía a hablar. La encerramos viva en la tumba, no dije que mis sentidos eran agudos. Ahora te digo que oí sus primeros movimientos, que son débiles en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos días y no me atreví a hablar, y ahora esta noche la puerta rota de la ermita y el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo. Di mejor el ruido del ataúd al rajarse y el chirriar de los férreos goznes de su prisión y sus luchas dentro de la cripta por el pasillo abovedado revestido de cobre. Oh, ¿a dónde huiré? ¿No estará aquí pronto? ¿No se precipita a reprocharme mi prisa? No he oído sus pasos en la escalera. ¿No distingo el pesado y horrible latido de su corazón? ¡Ay, insensato! Y aquí, furioso de un salto, se puso de pie y gritó estas palabras como si en ese esfuerzo entregara su alma. ¡Insensato! Te digo que está del otro lado de la puerta. Como si la sobrehumana energía de su voz tuviera la fuerza de un sortilegio, los enormes y antiguos batientes que Usher señalaba abrieron lentamente en ese momento sus pesadas mandíbulas de ébano. Era obra de la violenta ráfaga, pero allí del otro lado de la puerta estaba la alta y amortajada figura de Lady Madeline Usher. Había sangre en sus ropas blancas y huellas de acerba lucha en cada parte de su descarnada persona. Por un momento permaneció temblorosa, tambaleándose en el umbral. Luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro sobre el cuerpo de su hermano, y en su violenta agonía final lo arrastró al suelo, muerto, víctima de los terrores que lo había anticipado. De aquel aposento, de aquella mansión, huí aterrado. Afuera seguía la tormenta en toda su ira cuando me encontré cruzando la vieja avenida. De pronto surgió en el sendero una luz extraña y me volví para ver de dónde podía salir fulgor tan insólito, pues la vasta casa y sus sombras quedaban solas a mis
espaldas. El resplandor venía de la luna llena, roja como la sangre, que brillaba ahora a través de aquella fisura casi imperceptible, dibujada en zigzag desde el tejado del edificio hasta la base. Mientras la contemplaba, la fisura se ensanchó rápidamente. Pasó un furioso soplo del torbellino. Todo el disco del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos y mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros. Y hubo un largo y tumultuoso clamor como la voz de 1000 torrentes. Y a mis pies, el profundo y corrompido estanque se cerró sombrío, silencioso, sobre los restos de la casa Usher. Ahora es momento de sumergirnos en un análisis profundo acerca de esta increíble y enigmática historia como lo es la caída de la casa Usher. Vamos a comenzar con la casa Usher, en este caso, que viene simbolizando ese sentimiento opresivo que tenía nuestro protagonista. Obviamente toda esta presión, sentimiento de culpa y ese terrible malestar mental que lo atormentó durante toda su vida, prácticamente significa que era la base de la casa Usher, y obviamente cuando él muere, prácticamente con él termina esta dinastía Usher y por ende la casa también cae, simbolizando la caída de la dinastía como tal. Madeleine, que es la parte esencial de esta historia, viene representando ese sentimiento frágil, femenino, se podría decir que hasta sumiso, puesto que Madeleine era una persona que constantemente estaba ahí para su familia y obviamente ella muere a raíz de todo esto. Y bueno, nos vamos a ir con el, si se podría decir, el líder de esta dinastía, que como ya lo mencionamos, viene significando el malestar emocional, se podría decir que hasta físico, debido a lo que le pasó a su melliza, Madeleine, y también que de alguna manera todos estos sentimientos que él tiene, de alguna manera acabó con la dinastía como tal. Y que también esto se haya reflejado en la historia de Lancelot, puesto que este libro de alguna manera narra lo que se está viviendo dentro de la casa, dentro del estado emocional y todos los secretos que la misma oculta. Ahora es momento de pasar con un dato interesante de la biografía de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe falleció a la edad de 49 años en octubre de 1849. Su fallecimiento es completamente un misterio. Unos sostienen que se suicidó debido a que era un escritor bastante atormentado, puesto que, como se sabe, Edgar Allan Poe era una persona que plasmaba todos esos sentimientos oscuros que él guardaba dentro en sus historias. Entonces, la fecha de su fallecimiento es algo misterioso, pero también su muerte como tal lo fue, así como sus historias y su vida como tal. Ahora es momento de dar un agradecimiento especial a la Universidad Privada San Francisco de Asís por la dotación de todos los equipos necesarios para la realización de este podcast y por fomentar ese espíritu creativo en cada uno de nosotros. Ahora es momento de despedirnos. Gracias por escuchar este podcast. No olvides colocarte tus audífonos para una mejor experiencia. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio con otra historia macabra como son las historias de Edgar Allan Poe. Mi nombre es Victoria Patti y conmigo será hasta la próxima. Esta es una producción de USFA Podcast.
Ven y sé parte de la Universidad Privada San Francisco de Asís. Tú, sin límites.